Bueno, pues buenos días. Vamos a comenzar con el seminario y la primera ya vamos a tener algún problemilla. Fíjate que por mucho que pruebes las cosas, siempre hay algo que de última hora que falla. No va a poder estar con nosotros Juanra, no por su responsabilidad, sino por la parte técnica no podemos ver su vídeo, pero bueno, estaba previsto que Juanra hiciera una presentación inicial, la voy a hacer yo y seguidamente también haré la presentación que estaba prevista que hiciera yo. Bueno, soy Iñaki Pinillos, director gerente de Nasertic. Muchas gracias por asistir a este, como decía antes, a este primer seminario englobado en la plataforma virtual del Polo Tecnológico, del Polo de Innovación Digital que se está gestando en Navarra. La plataforma virtual, como todos creo que ya sabéis, porque se presentó hace justamente un mes, se denomina IRIS. Ayer hubo un primer evento también que englobado en esta plataforma, pero que fue un evento mixto, presencial y online, en el que se habló de la digitalización del pequeño comercio, promovido por la Dirección General de Comercio, de Turismo, Comercio y Consumo del Gobierno de Navarra. Y hoy empezamos ya con los seminarios más técnicos que diferentes entidades vamos a impartir en las próximas fechas. En este primero hablaremos de supercomputación para empresas y centros tecnológicos, pero antes sí que me gustaría hablar de la iniciativa del Polo de Innovación Digital en Navarra. Sabéis que este proyecto es un proyecto que lleva varios años, porque viene de la pasada legislatura gestándose. Hay una apuesta europea por la generación de una red de polos de innovación digital, de Digital Innovation Hubs, como ellos le llaman en inglés. Y lo que se pretende es que estos polos de innovación digital que estén repartidos por toda la geografía europea y compartan conocimiento, inquietudes, sean ventanillas únicas empresariales, allí donde las empresas que tengan necesidades de digitalización puedan acudir y desde ahí los diferentes agentes que formamos parte del polo de innovación demos salida a esas respuestas o redirijamos a los expertos en las diferentes materias. Así se tratará de que Europa y luego, por ende, nuestra región también no quede atrás en los procesos de digitalización. Y bueno, la propuesta del Polo de Innovación Digital incluye una parte física que se va a ubicar probablemente se está trabajando en ello en la calle Tajonar frente a la Universidad Pública de Navarra. Y esa parte física lleva un recorrido más largo, pero se decidió trabajar también en el concepto y en la idea de colaboración entre los diferentes agentes para la digitalización. El proyecto está gestado o está gestionado por una comisión interdepartamental de la que forman parte los departamentos de desarrollo económico y de universidad, innovación y transformación digital, y está presidido por el consejero Manu Ayerdi. A partir de ahí es Aditec la entidad que lo tracciona y lo lidera, y una serie de entidades que estamos detrás, de las cuales se están definiendo los diferentes roles, unas que tenemos más que aportar como tractores, sobre todo en el tema de infraestructuras y servicios, y otras que son totalmente necesarias su colaboración. Además, es un elenco bastante amplio. Bueno, como la plataforma online, y además la conocéis porque os habéis tenido que pinchar en el enlace para poder acceder a este seminario, está ya bastante completa, pues ahí podréis ir viendo los diferentes avances que se van produciendo en cuanto a lo que va siendo el Polo de Innovación Digital. Comentar también que va a haber una convocatoria del Ministerio para poder establecer una homologación de Digital Innovation Hubs en España, que serán aquellos que son susceptibles de ser subvencionados por la Unión Europea. O sea, esta convocatoria lo único que va a hacer es seleccionar a una serie de propuestas de polos de innovación digital en España para que luego puedan concurrir a las convocatorias europeas. El concurrir a la convocatoria europea tiene lo bueno de que si eres seleccionado, por un lado, tienes financiación, pero sobre todo que estás en contacto y eres de alguna manera reconocido como Digital Innovation Hub por la Comisión Europea con todo lo que ello conlleva de redes y de compartición de conocimiento. Bueno, sin más dilación, voy a compartir ahora mi presentación y vamos a empezar. Bueno, vamos a estar una serie de ponentes. Por una parte, personal de Nasertic, que voy a ir presentando según vaya pasando la presentación. Habéis podido ver ahí las fotos y
los nombres. Y luego también tenemos con nosotros a Angela Bernardini, a la cual agradecemos su presencia, de Knightec, que es la líder, la experta en inteligencia artificial del Centro Tecnológico Knightec. Un segundito que vaya compartiendo la presentación, os voy contando qué es Nasertic y vale, lo tenemos ya ahí en pantalla. Bueno, Nasertic es una empresa pública y además de ser una empresa pública es algo que se denomina ente instrumental. Siempre me gusta recalcar lo de ente instrumental porque es un matiz que no todos solemos tener claro, ¿no? ¿Qué diferencia hay entre una empresa pública al uso y un ente instrumental? Pues ambas son empresas públicas, pero además los entes instrumentales trabajan para la administración que los controla, ¿no? Su propietario, vía encargos. ¿Qué quiere decir esto? Que si en nuestro caso Gobierno de Navarra, que es nuestro propietario, a través de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, quiere que le realicemos un trabajo, directamente nos lo pide. Y si no quiere o no estima que somos los oportunos para realizar ese trabajo, lo licita. Pero nosotros no podemos, como entes instrumentales, concurrir a esas licitaciones. Frente a eso, las empresas públicas que no son entes instrumentales, lo que tienen que hacer es concurrir a las licitaciones, incluso de las administraciones que son sus propietarios, ¿no? Entonces, en Navarra, dentro de la Corporación Pública Empresarial de Navarra, estamos varios entes instrumentales y alguna empresa pública que no es ente instrumental. En nuestro caso, tenemos una actividad bastante diversa. Os voy a contar así de manera rápida qué hacemos, pero luego me voy a centrar también en cuál es nuestro papel dentro del polo de innovación digital. Somos una empresa que contamos con más de 30 años de experiencia. Tenemos nuestro principal activo en el personal que compone la empresa, que está integrado por un equipo técnico cualificado de más de 100 profesionales, y siempre solemos decir que trabajamos para integrar infraestructuras, tecnologías y servicios transversales desde el sector público, pero tenemos muy claro que tenemos que contribuir también al desarrollo de la sociedad y la economía de Navarra. Esto es algo que puede parecer, pero bueno, que también en diferentes años no ha sido así. Para explicar nuestra actividad es muy sencillo. Perdonad que ha habido ahí un baile de diapositivas. Para explicar, decía, nuestra actividad es muy sencillo partir de nuestro organigrama. En la actualidad tenemos una dirección de servicios transversales, financiera y de servicios generales, que estaría liderada por Carlos López Goñi, ¿no? Y luego tenemos 3 direcciones de producción que después del verano serán 4. Tenemos una dirección o 2 direcciones enfocadas a las TIC, como son la Dirección de Tecnologías de la Información, cuyo director es Ernesto Ruiz de Galarreta, que nos acompaña hoy también en este seminario. Y luego tenemos otra enfocada a las telecomunicaciones y las infraestructuras, que lidera Jesús Izal. Esas 2 serían las direcciones TIC. Y luego tenemos otra dirección de servicios mucho más diversos, que la lidera Toya Bernaz, que también está aquí con nosotros hoy, lo que participará al final y está moderando el debate y las preguntas y respuestas. Y esta dirección de comunicación y servicios se va a dividir después del verano en 2. Una que será la dirección de medicina personalizada y laboratorios, y la otra que será la dirección de innovación y cultura empresarial. Los servicios que aparecen aquí los voy a ir comentando de manera rápida en las próximas transparencias para centrarme luego en lo que es el objeto de la presentación, sobre todo que son la supercomputación, y vamos a dejar el tema de la medicina personalizada y la secuenciación, con la cual Nasertic también va a participar con infraestructuras dentro del polo de innovación, para un seminario al que estáis invitados, que se producirá el próximo 26 de agosto, ¿no? Entonces, me voy a centrar más aunque comentaré la parte de secuenciación, me voy a centrar más en la parte de supercomputación, que es lo que hoy nos ocupa, y en cómo puede ayudar a los centros tecnológicos y a las empresas de Navarra esta parte de supercomputación. Bien, en el área actual o en la dirección actual de comunicación y servicios, lo que tenemos es un laboratorio donde realizamos diferentes analíticas de calidad agroalimentaria, de pureza de raza para diferentes animales, y luego también trabajamos con temas de ADN, sobre todo ADN en humanos, animales y plantas, pero incluso somos el laboratorio de policía foral para todos los temas de forense. Esto, además de nuestra participación en el tema de las infraestructuras y de la importancia de la bioinformática en la medicina personalizada, ha desembocado en que vamos a
constituir, de hecho estamos ya en ello y para finales de verano estará constituido, un centro de secuenciación de medicina personalizada en Navarra con capacidades para secuenciar genomas completos. Como decía, esto va a formar parte también del polo de innovación, pero lo vamos a dejar para el seminario que tendrá lugar el 26 de agosto. Bien, en el laboratorio pues hacemos muchas más cosas, no me voy a entretener porque no es el objeto de este seminario. Tenemos también una parte muy importante de comunicación y marketing, donde llevamos comunicación, redes sociales de diferentes empresas públicas e incluso editamos y maquetamos revistas, ¿no? Como la Navarra Agraria, donde trabajamos con INTIA. Y el Departamento de Desarrollo Rural, por supuesto. Luego tenemos una parte de atención ciudadana donde gestionamos la única oficina transversal de gobierno para atención al ciudadano que está en Tudela, y ahí también gestionamos la oficina de información turística de Tudela. Y ahora nos vamos a hacer cargo del punto de información y comunicación del voluntariado, que ya sabéis que durante esta pandemia pues también ha estado de rabiosa actualidad. Vamos a intentar impulsar el voluntariado de una forma más activa, aplicando también otras capacidades que tiene Nasertic para darle un empujón a esta parte y poder canalizar las diferentes iniciativas de la sociedad para que estén coordinadas y puedan ayudar en cualquier circunstancia y en estas tan graves como las que hemos vivido todavía más, ¿no? A partir de ahí tenemos un área muy potente de telecomunicaciones e infraestructuras. Aquí lo que me gusta resaltar siempre es que los responsables de las infraestructuras TIC son la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización, que está dirigida por Guzmán Garmendia, y son los responsables en Gobierno de Navarra de las infraestructuras TIC. ¿Nosotros qué hacemos? Pues nosotros lo que hacemos es, vía encargo de esta dirección general, trabajar en la gestión, explotación, concepción técnica, etcétera. Y luego también participamos de la explotación o de la puesta a disposición de terceros de estas infraestructuras de telecomunicaciones, pues para que los operadores sean capaces de llegar de una manera más sencilla con sus servicios a diferentes localidades de Navarra. Por ejemplo, en la extensión de la fibra óptica o en las comunicaciones 3G y 4G, ¿no? Disponemos de una red de 145 centros de telecomunicación desde donde se prestan servicios a las sedes de Gobierno de Navarra, pero también, como decía, facilitamos a los operadores de telecomunicación que puedan ubicarse ahí para reducir sus inversiones y que puedan prestar servicios allí donde de otra manera no los podrían prestar, ¿no? Vale, ¿qué hacemos más? Pues bueno, toda la parte de telecomunicaciones de Gobierno de Navarra la ejecutamos prácticamente nosotros, excepto alguna parte que está contratada directamente a un operador, y ahí lo que nosotros hacemos es una labor de oficina técnica. Entonces, todo lo que es telefonía IP, difusión de televisión, gestión de los centros del centro de control de carreteras, participación, como decía, muy activa en el plan director de banda ancha, etcétera. Vale, tenemos soporte continuo 24 horas por 7 días a la semana, tanto en las infraestructuras TIC más críticas como en gran parte de las de servicios de telecomunicaciones, y somos el socio tecnológico del Gobierno de Navarra. En cuanto a las tecnologías de la información, que es lo que nos va a ocupar hoy, tenemos una parte muy importante de sistemas distribuidos, otra parte de un sistema mainframe donde están los datos de hospitalización de salud y luego también todos los datos de la Hacienda Pública Navarra, de la Hacienda Foral. Tenemos 2 CPDs que son obviamente de Gobierno de Navarra, pero están gestionados y explotados por Nasertic, y ahí nos encargamos de todo lo que es el continente y las infraestructuras auxiliares. Y bueno, desde ahí, desde la Dirección de Tecnologías de la Información, lo que hablamos es de infraestructuras de HPC, proyectos de ciudades inteligentes, infraestructuras y facilities, proyectos de evolución de sociedades públicas, compra de licencias para sociedades públicas, etcétera, ¿no? Pero ya centrando el tiro en la supercomputación, hace ya unos años, después de diferentes propuestas, vimos que si queríamos estar un poco a la vanguardia de todo lo que se iba moviendo en digitalización, todas las técnicas de Big Data, inteligencia artificial, era bueno que tuviéramos conocimiento de una tecnología que facilita todo eso, que es la capacidad de cálculo, la capacidad de computación o lo que se llama supercomputación, ¿no? Entonces, desde hace ya unos 3 años tenemos una infraestructura de supercomputación que ha ido evolucionando y nos ha permitido ir participando en diferentes proyectos en un primer paso de manera experimental y ofrecido a empresas públicas, posteriormente también Gobierno de Navarra y centros tecnológicos.
Y siguiendo las tendencias de Europa, lo que vamos a hacer ahora dentro del polo de innovación digital, ya desde la concepción virtual del mismo, desde IRIS, vamos a abrir estos servicios también a las empresas. ¿Por qué? Porque Europa está muy preocupada y muy concienciada. En el próximo programa marco del 2021 va a haber mucho dinero, a ver cómo queda después de todas estas circunstancias que hemos vivido, pero va a haber mucho dinero para la parte de supercomputación. Y además están muy empeñados en que las administraciones públicas también facilitemos y acompañemos a las empresas, sobre todo a las pymes, en este proceso de utilizar la ciencia de datos y la inteligencia artificial y, por tanto, la supercomputación para el beneficio de sus negocios. Europa no quiere que las pymes se queden atrás de toda esta tecnología y ven también cómo desde las administraciones públicas y con nuestras infraestructuras podemos ayudar a que eso no suceda y a que todas las cosas funcionen como deberían funcionar. Entonces, hace unos años adquirimos una infraestructura de supercomputación. No me voy a extender mucho más porque Jorge, el responsable de la parte de supercomputación, nuestro técnico experto en supercomputación, lo va a explicar con mayor detalle después. Pero bueno, adquirimos una infraestructura de supercomputación que está concebida como una infraestructura híbrida que en un momento dado puede balancear cargas a la nube, ¿no? A una nube pública, cuando los datos no son excesivamente críticos a nivel de protección, pero que es una infraestructura digna para los proyectos que estamos llevando a cabo y que además va a ir creciendo en los próximos meses, ¿no? Bueno, lo dejo aquí, Jorge os lo detalla posteriormente. Algunos proyectos en los que no se va a detener tanto, que nos han permitido llevar en los últimos años y para que se vea también qué tipos de tecnologías trabajamos en la SERTIC. Estamos en todo lo que es el Internet de las cosas. Tenemos una plataforma de Big Data, pero también hemos trabajado con plataformas software de diferentes fabricantes para el tema de ciudades inteligentes, como Figuare, Sofía 2, Sentilo, que es la del Ayuntamiento de Barcelona. Entonces, esto nos permite también rentabilizar la plataforma usándola para diferentes tipos de proyectos, no para unos proyectos en concreto, donde sería pues, más difícil intentar rentabilizar el uso de la plataforma y la inversión en la plataforma. Entonces, bueno, ¿qué es la SERTIC? Al final, pues la SERTIC es supercomputación, Big Data, banda ancha, Internet de las cosas, infraestructuras de alta capacidad, hibridación, seguridad y escalabilidad. Tenemos mucho empeño en mejorar todos los años y día a día nuestro sistema de gestión. Estamos acreditados, como veis ahí, con diferentes normativas ISO. Estamos acreditados también por ENAC en las actividades de laboratorio y así seguiremos estándolo en el tema de la medicina personalizada y la secuenciación genómica. Y antes de dar paso al siguiente ponente, sí que me gustaría introducir en concreto en la parte de la supercomputación nuestra pertenencia a la Red Española de Supercomputación. Entre las diferentes redes de las que formamos parte, ¿no? Como son la Asociación y el Clúster de Empresas TIC de Navarra, ATANA, la Asociación de Radiodifusores muy enfocada a servicios de difusión de televisión, Unired a nivel nacional. Luego formamos parte también de la Junta Directiva, al igual que de Unired y de ATANA, de Autelsi, que es la Asociación de Usuarios de las Telecomunicaciones y la Sociedad de la Información, lo que nos permite estar en contacto con los principales CIOs de España para intercambiar conocimiento e inquietudes también, como decía antes. Pertenecemos también a la Asociación para el Progreso de la Dirección porque entendemos que las sociedades públicas se tienen que gestionar de la manera más profesional posible y esto nos hace poder optar a formaciones especializadas y poder avanzar en la calidad de nuestro modelo de dirección. Y también participamos en otros grupos de intercambio de conocimiento, como por ejemplo el que está constituido por las principales empresas públicas de gobierno vasco y las de gobierno de Navarra, entre las que estamos Tracasa, NIMSA, la Dirección General de Telecomunicaciones y Digitalización y nosotros. Y decía la red, que no aparece en esta presentación, porque al final la Red Española de Supercomputación es una infraestructura científica Sí, parece que ha habido algún problema aquí. Yo creo que está ahí online otra vez. Decía de la Red Española de Supercomputación que está gestionada por el Barcelona Supercomputing Center y bueno, al final es una red que está coordinada por este nodo, donde estamos otros nodos más pequeños que este, pero compartimos proyectos de investigadores y luego también compartimos buenas prácticas para que la supercomputación
evolucione al mismo nivel en todas las regiones españolas en lugar de que todas vayamos de manera dispar, ¿no? Bueno, con esto quería acabar y voy a ir dando paso. Muchas gracias por la atención y perdón por la interrupción esta breve que hemos tenido. Y voy a ir dando paso a mi compañero Ernesto. Nuestro compañero es el director, como os comentaba antes y veíais en el organigrama, es el director de tecnologías de la información y es el responsable, entre otras cosas, del clúster de supercomputación a través del área de sistemas distribuidos. Muchas gracias, Ernesto, cuando quieras. El micro, Ernesto. Muchas gracias, Iñaki, y buenos días a todos los asistentes al webinar. Antes de profundizar en la plataforma HPC de Nasertic, bueno, reforzar un poquito la idea que ya ha empezado a transmitir Iñaki, ¿no? El por qué Nasertic decidió invertir en esta infraestructura. Bueno, como ha adelantado Iñaki, el objetivo es situar a Navarra a la vanguardia de la capacidad de procesamiento de datos para permitir el desarrollo de tecnologías que están muy en boga, como son la inteligencia artificial, Internet de las cosas, etcétera. No cabe duda que todas estas tecnologías serán clave en el desarrollo tanto de los territorios como de los países. Por ejemplo, hace solo unos días la Secretaria de Estado, Carmen Artigas, anunció la creación de un Consejo Nacional de Inteligencia Artificial, ¿no? Una de sus líneas estratégicas que todavía están por concretar será la traslación de las temáticas digitales a la empresa. De esta manera, pues bueno, pues desde Nasertic, ahora a través de IRIS, del Digital Innovation Hub de Navarra, pues ponemos a disposición esta infraestructura para potenciar pues todas estas tecnologías. También, bueno, ahí las fotos que estáis viendo son el Centro de Proceso de Datos del Gobierno de Navarra, la plataforma de supercomputación la tenemos alojada ahí. Esto nos proporciona una serie de ventajas que luego mi compañero Jorge en su intervención las explicará. Y también pues de profundizar un poquito en lo que es la Red Española de Supercomputación, que ya ha adelantado también Iñaki. Ahí en el mapa de la península que estáis visualizando veis todos los nodos que forman la Red Española de Supercomputación. A día de hoy son 12 nodos, liderados por el Barcelona o coordinados por el Barcelona Supercomputing Center. Todos los nodos estamos conectados por la red IRIS, que es la red académica y de investigación nacional. Y para la pertenencia a la red, cada uno de los nodos cedemos una capacidad de cálculo y de almacenamiento y lo ponemos a disposición de la red. En nuestro caso, por ejemplo, para que os hagáis una idea, hemos cedido 4,5 millones de horas de cómputo anuales a la red y, por tanto, se ponen a disposición de la comunidad científica. Y la comunidad científica, digamos que opta a estas horas de computación a través de un sistema de acceso abierto, común y competitivo, lo cual quiere decir pues, que hay un consejo que determina qué iniciativas se aprueban pues, para que tengan acceso a esta red distribuida. La pertenencia a la red, bueno, pues es un reto para Nasertic, pero ahora explicaremos también que es un reto, pero como contrapartida nos va a proporcionar muchísima capacidad de crecimiento en cuanto a conocimiento, a pesar de contar ya Nasertic internamente con profesionales de altísimo nivel. Nos va a proporcionar también capacidad de networking, de acceder a subvenciones nacionales y europeas que de otra forma pues no tendríamos acceso, de participar en programas de investigación punteros y todo esto pues para seguir haciendo, como decía Iñaki, crecer la plataforma y poder ir dando cada vez un servicio mejor y actualizado a todo el tejido industrial navarro y a los centros tecnológicos y de investigación. Bueno, hemos hablado de HPC, pero no hemos dicho qué es la HPC, ¿no? Entendiendo que en este webinar pues, hay personas con muchísimos con perfiles diferentes. Dependiendo de qué sitio de la literatura miremos o consultemos o la fuente de qué es HPC, en sus siglas en inglés High Performance Computing, veremos diferentes definiciones, pero todas tienen en común que es el uso de una infraestructura para tareas intensivas de computación, ¿vale? Entendiendo la infraestructura como un conjunto no solo del hardware, que pueden ser servidores, clústeres, como veremos ahora mismo, supercomputadores, sino el software, las herramientas, los componentes, la electrónica y todos los servicios asociados a esta infraestructura.
La supercomputación o el HPC ha evolucionado desde los años 90 de manera muy significativa. No es algo nuevo, no es una tecnología nueva, sino que es una tecnología que ha ido evolucionando. En esa fotografía que podéis ver ahí de los peces, que aparece un pez grande comiendo a peces pequeños, viene a reflejar un poco cuál ha sido la evolución de la supercomputación, ¿no? Pues bueno, la ciencia de la computación nace con los ordenadores personales, va evolucionando, van saliendo máquinas cada vez más potentes, estaciones de trabajo y, como ya hemos comentado, en los años 90 los supercomputadores vectoriales, y llega un momento que hay un límite físico de crecimiento en el que ya un computador aislado se hace ineficiente o no hay grandes mejoras en la capacidad de cómputo. Y ahí es donde nacen los clústeres, que son diferentes computadores o nodos coordinados por uno, trabajando conjuntamente para resolver una o varias tareas. Y de ahí en la foto pues aparecen los diferentes peces que representan los diferentes servidores, ¿no? Pues haciendo un super pez o un supercomputador. Evidentemente, estos nodos están conectados por altísima velocidad para crear este efecto de ser un único supercomputador. ¿Vale? Los clústeres, además, pues bueno, proporcionan esta configuración de clúster, que es la configuración que tiene el clúster de NSRTIC, proporcionan o hacen que el HPC sea más estándar, cada vez más eficiente y sobre todo más escalable, ¿no? Con incluir nuevos servidores, pues vas incrementando la capacidad de cómputo. Bueno, ¿y por qué la supercomputación es importante? La supercomputación proporciona solución a problemas complejos, ¿vale? Donde la capacidad de cálculo de un computador aislado o no es suficiente o lo hace ineficiente, como hemos visto. Ha sido la base de muchos de los avances, tanto científicos como industriales como sociales, ¿vale? Y como ya hemos avanzado también, permite el desarrollo de tecnologías o potencia el desarrollo de tecnologías como Internet de las Cosas, inteligencia artificial, el proceso de imágenes 3D, donde cada vez más están haciendo que las organizaciones cuenten con una cantidad de datos ingente y además con crecimiento exponencial. La supercomputación es sin duda un soporte, una herramienta de la ciencia de datos, entendida la ciencia de datos como la disciplina de hacer que los datos sean útiles. De manera que toda esta generación de datos que estamos comentando, que se está produciendo y que las empresas están viviendo o están teniendo de manera exponencial, la supercomputación ayuda a sacar conclusiones de estos datos, hacer predicciones, hacer simulaciones, ¿vale? Y que es su principal valor. Hablando de supercomputación, muchos de nosotros podemos tener en la cabeza pues grandes corporaciones, grandes grupos de investigación que se dedican pues bien al sector de la aeronáutica, me lo invento por ejemplo, donde están haciendo pues grandes simulaciones o grandes avances científicos, físicos, en medicina personalizada, en lo que sea. Pero realmente una de las conclusiones o una de las cosas que queremos incidir en este webinar es que el HPC se ha popularizado, se ha democratizado y está al acceso de cualquier empresa, de cualquier pequeña y mediana empresa, de cualquier centro tecnológico y de investigación. A día de hoy se nos haría difícil pensar pues, en una pequeña y mediana empresa que no haya utilizado algún recurso computacional, pues como puede ser un ERP, un CRM o los servicios web, ¿no? Sin embargo, la utilización de los recursos de supercomputación no están muy extendidos y sí que queremos incidir pues que tiene que ser un acelerador del crecimiento de las pymes, ¿no? En los centros tecnológicos, pues un caso parecido. Aquí sí que está más implantado el uso de la supercomputación, pero posiblemente los centros tecnológicos también tengan sus dificultades pues, para hacerse con una plataforma de este tipo, con personal cualificado y poder acometer este tipo de inversiones, actualizaciones y tanto de la propia plataforma como del propio conocimiento, ¿no? ¿Qué ventajas puede tener una pequeña y mediana empresa, un centro tecnológico en el uso? Bueno, pues puede simplificar su infraestructura IT. Nos podemos imaginar en una pequeña y mediana empresa pues una serie de ingenieros, que pueden ser 2, pueden ser 12 los que corresponde a cada empresa, con una workstation debajo de su mesa, cada uno trabajando pues con unos protocolos diferentes, con una estación de trabajo diferente, marcas distintas y procedimientos distintos. El contar con una plataforma de este tipo puede ayudar a estandarizar a pequeñas y medianas empresas esta infraestructura, a aliviarla
y llevar estos cómputos pues, a una plataforma como la que estamos presentando, ¿no? Y luego también una de las ventajas que ofrece el uso de la supercomputación es que en el diseño de la fase de diseño tanto de productos como servicios podemos reducir mucho la fase de tanto en costes como en tiempo del diseño de concepto, del prototipado. No hace falta hacer un prototipo físico, sino que podemos simularlo y hacer diferentes o varias iteraciones, ¿no? Que nos lleven a una conclusión. Por tanto, ¿qué es lo que necesita una pequeña y mediana empresa, un centro tecnológico de investigación? Pues lo que entendemos que necesitan es una infraestructura completa, entendiendo como infraestructura completa lo que hemos visto, el hardware, el software y sobre todo el personal especializado que pueda asesorar y que no requiera grandes inversiones por su parte ni en lo económico ni en el tiempo para obtener la solución que necesita, ¿no? Que sea el medio para obtener lo que ellos necesitan. Por tanto, incidir de nuevo que no es una cosa de grandes multinacionales ni de reducidos grupos investigadores y es aplicable a todos los ámbitos. Si ponemos un ámbito en el que quizás no nos viene a la cabeza como primero cuando pensamos en supercomputación, podemos pensar en el sector primario, en agricultura. Tecnologías como la IoT permite tomar datos de las variables naturales que rigen la dinámica de los cultivos y el análisis posterior de estos datos se pueden hacer predicciones pues, sobre posibles enfermedades o plagas, sobre qué, dónde y cuándo plantar para maximizar o aumentar la productividad agraria, etcétera. Y aquí la HPC, la supercomputación, es la herramienta más eficiente para todo el procesado de estos datos. Bueno, yo con esto voy a dar ya la palabra o a continuación entrará mi compañero Jorge Jiménez. Permitidme que le vaya dando paso. Jorge va a hacer una breve explicación de lo que es el clúster HPC ya un poquito más en detalle y contará algunos de los proyectos ya en concreto que se han ejecutado en la plataforma. Algunos de ellos veremos que han sido fruto de iniciativas orientadas sobre todo como comentamos, pues a pequeñas y medianas empresas. Jorge, que es consultor senior de supercomputación Asertic, te cedo la palabra. Hola, muy buenos días. Gracias por vuestra asistencia y el interés en la charla. Os voy a hacer una pequeña introducción de cómo funciona un clúster de supercomputación. El clúster lo tenemos situado, como os ha comentado, en el CPD de Gobierno de Navarra, un dato de proceso de datos, y entonces pues ya queda asegurada la alta disponibilidad entre fallos, el suministro eléctrico y, por supuesto, con toda la eficiencia, ¿no? Se ha apostado desde el principio por una tecnología híbrida, en el que no solo hemos mezclado varias tecnologías, varios fabricantes que nos permiten abordar más problemas, sino que además se mezclan dos tipos de infraestructura, como es la física y la que es la nube. Con lo cual, ante un uso puntual o picos inesperados, la plataforma puede escalar fácilmente. Todo esto se gestiona con software libre, lo que presenta innumerables ventajas en este tipo de entornos, pero además abre muchas líneas posibles de investigación con otros centros, colaboración y soporte y una comunidad que crece y cambia día a día. La vista a gran nivel de un clúster de supercomputación presenta elementos comunes, ¿no? Este es el superordenador que se comporta como un todo, que se hace pues, a través de unos nodos centrales, que son los que, en base a diversas prioridades o diversos parámetros que van teniendo en cuenta, van asignando tareas a una serie de servidores de alto procesamiento, servidores de altas prestaciones que están por detrás. La comunicación, además de ser entre máquinas muy potentes, está hecha por un... Perdonad que creo que ha habido un pequeño corte por la red. Bueno, la comunicación no solo son máquinas muy potentes, sino que se hace a través de unas redes dedicadas con unas velocidades muy altas y apenas latencia, ¿no? Entonces se consigue que una posible comunicación de la información que tenga que ir entre nodos no sea un posible cuello de botella o que pueda interferir en un cálculo que el proceso es extremadamente rápido, que la comunicación pueda suponer un cuello de botella.
y se soluciona por unas redes dedicadas de alto rendimiento. Luego, además, hay unos servicios opcionales que permiten monitorizar la eficiencia, el proceso y que todo se está ejecutando conforme lo previsto. Como se ha comentado, estos entornos se demandaban por parte de investigación, centros tecnológicos de diferentes ramas de la ciencia, ¿no? Eran procesos muy complejos, de mucha teoría, de mucho recurso por la pesadez de los cálculos. Entonces, se han quedado relegados pues, a un tipo de problemas que igual no presenten las pymes, pero que esta tecnología puede encajar muy bien, ¿no? Navarra ha tenido necesidades de este tipo, bien presentes en unas líneas estratégicas presentes en la S3, por lo que ha habido que dar cabida a otro tipo de necesidades. En concreto, podemos mencionar, aunque se entrará en más detalle, en las de la medicina personalizada, ¿no? Dependiendo en la herencia genética, pues una patología nos puede afectar de manera diferente o un fármaco nos puede hacer un resultado u otro, depende de la persona, ¿no? Entonces, en el proyecto Nagen 1000 se recolectaron muestras de 1000 personas y mediante un proceso muy complicado en clúster de computación se consigue que de una muestra aislada de laboratorio de una persona pase a una base de datos en la que el personal médico investigador se puede conectar y compararla con un familiar, compararla con otros pacientes y ver cómo están afectando por diversas variantes, ¿no? Atendiendo un poco a la misma naturaleza genética, Pharmanagen hace lo propio con otras partes del genoma para ver cómo un medicamento nos puede afectar. Y por la parte de la hipercolesterolemia, Nagencol va desde detectar diferentes grupos de pacientes a cómo les afecta la enfermedad, atendiendo también a esta naturaleza genética. Es de ámbito de aplicación muy importante también en bioinformática en la identificación de proteínas por el gran número de reacciones en el cuerpo y tejidos en las que se ven incluidas, ¿no? Y por ello también, pese a ser otro procedimiento diferente, se están detectando proteínas en el clúster de supercomputación. No solo en el ámbito bioinformático, sino a nivel industrial ha habido proyectos muy importantes, ¿no? Entre los que cabe destacar, como se ha dicho, el liderado por Tracasa, en el que se han hecho el mapa de superficie y de todo el territorio de la comunidad foral. Además, en Navarra, por el tipo de empresas que tiene, ¿no? Todo lo cálculo relativo, tanto mecánica, eléctrico como de ingeniería, de automoción y energético, han tenido una especial cabida en este tipo de clústeres y otros, como el más reciente de la RES, a nivel molecular, pues por ejemplo, de unos datos teóricos que no corresponden con unos datos experimentales sobre estructuras moleculares, en este caso del oro. En 2019 hubo una iniciativa impulsada por una Secretaría General en el que se puso en contacto a 13 empresas tecnológicas con 13 empresas industriales y a la vez se podían apoyar con el soporte de unas consultoras, ¿no? Entonces, la idea era hacer extensiva la ciencia de datos, no a grandes proyectos pues, propios de redes sociales o de buscadores, ¿no? Sino de hacer esto de hacer esto extensible a las pequeñas y medianas empresas. Como parte complementaria a una formación teórica, se dio acceso al clúster de supercomputación, donde las empresas pudieron hacer simulaciones o cálculos de proyectos que tenían abiertos referente a datos, ¿no? Entonces ya pudimos ver aquí cómo se aplicaban a pymes todo este tipo de entornos que, como hemos dicho, sí que estaban un poco para otro tipo de universidades o centros tecnológicos, ¿no? Hubo proyectos muy exitosos, pues, por ejemplo, de captura de datos, ¿no? Porque las empresas cada vez tienen más datos, crece la naturaleza, crece el tipo de archivos que tienen que procesar y hace falta estructuras más grandes para poder procesarlos o detectar patrones, lo que se hizo de manera satisfactoria. Se han conseguido también análisis predictivos
otro tipo de informes dinámicos que aportan más información que la que tenemos hasta ahora. En predicción de la demanda, hubo empresas en las que era muy importante predecir de manera acertada qué demanda van a tener, o incluso no una tendencia, sino el número. Por ejemplo, en este caso, la empresa Sumitomo, con unos datos históricos y unas previsiones más o menos acertadas que con las que contaban, pudieron aunar esta información y con unos modelos relativamente sencillos que se ejecutaron en el clúster, dieron con unas tendencias y un número, ¿no? De una parte muy importante de la inteligencia artificial ha crecido en torno al reconocimiento de imágenes, que ha dado un rendimiento muy bueno. Entonces, esto ha sido de una aplicación inmensa en el ámbito productivo, ¿no? En el que no solo podemos detectar posibles roturas no visibles al ojo humano, podemos detectar desechos en productos naturales o pequeñas imperfecciones o que una fruta no sea del color que tiene que ser. Y también se han optimizado muchos procesos pues, en plantas de producción, pues, de pasos innecesarios, se han detectado patrones y en definitiva se ha podido tener una medida de la calidad. Todo esto ha sido de aplicación importante tanto en pequeña y mediana empresa. Luego, bueno, nuestra compañera Ángela nos hablará un poco más de casos de éxito. Y con todo esto a cabo, muchas gracias otra vez por vuestra asistencia y quedo a vuestra disposición si finalmente tenéis alguna duda. El micrófono, Iñaki. Perdón, muchas gracias Jorge y Ernesto. Y como os decía al principio, ahora tenemos la suerte de poder contar también con Ángela Bernardini, que es la experta y líder en inteligencia artificial del Centro Tecnológico Knightec, con los cuales colaboramos de manera muy gustosa. Adelante, muchas gracias, Ángela. Hola, buenos días. Antes de todo quiero dar las gracias por pedirme participar en este primer webinar de IRIS. Es un placer y la verdad es un placer ir de la mano de Nacertic, el cual es un compañero muy presente en Knightec, tanto en nuestros proyectos como en iniciativas en las cuales nos habéis involucrado. Una pequeña, muy breve introducción a lo que es Knightec. Knightec es el Centro de Automoción y Mecatrónica en Navarra. Nuestro principal objetivo es generar valor en estos sectores y nuestra labor consiste en apoyar y asesorar el tejido industrial navarro en los retos que se les presentan en el día a día en su transición hacia factorías y procesos inteligentes, aportando soluciones innovadoras a través de la generación y la transferencia de un conocimiento diferencial. Entonces, es en este contexto que la inteligencia artificial toma un valor especial. En Knightec, la inteligencia artificial es un campo ya maduro, en el cual se lleva adquiriendo conocimientos y aplicándolos desde ya hace más de una década. Para poder encontrar, proponer y aplicar soluciones nuevas, precisas y diría yo ad hoc a problemas muy complejos. Tengo que mencionar la estrecha relación que tenemos con el Grupo de Inteligencia Artificial y Razonamiento Aproximado de la Universidad Pública de Navarra, liderado por Humberto Bustins, el cual nos permite estar al día en algoritmia, en métodos teóricos, el cual nos, unido a nuestra experiencia en el desarrollo de aplicaciones con una madurez tecnológica ya alta, nos permite abordar proyectos cuyo reto es siempre mayor. Entonces, ¿por qué IA y supercomputación? Entonces, la inteligencia artificial la podemos definir en su forma más simple como el intento de imitar la inteligencia humana, ¿no? Se trata de una serie de reglas informáticas, unas reglas de programación informática que permiten dar a la máquina la facilidad de portarse como un humano y, cosa más importante, permite resolver problemas como un humano.
Sin embargo, la IA no es un concepto nuevo, pero estoy segura que ahora lo vais oyendo por todos los lados. Se ha hecho mucho más popular gracias al incremento en el volumen de datos, a los algoritmos avanzados y a la mejora en el almacenaje y en el poder de cómputo. Es decir, hoy en día podemos resolver problemas con la inteligencia artificial que antes eran prácticamente impensables. Pero hay que decir que la inteligencia artificial es un especialista, se especializa en una sola tarea. Por esa razón lo hace muy bien, lo hace mucho mejor que nosotros, que los humanos. Y para poderse especializar en esa tarea, como decían Ernesto, como decían también Jorge, necesita ser entrenada con mucha información, es decir, hay que pasarle miles de datos, tiene que resolver miles de operaciones y tiene que calcular miles de parámetros. Y pensar que eso se pueda llevar a cabo con un ordenador aislado es impensable. Entonces aquí que entra en juego NASERTIC y que entra en juego la supercomputación. Es la supercomputación que nos permite ahorrar tiempo y dinero, sobre todo, porque permite que la IA reciba esa información, reciba esos miles de datos, resuelva esas miles de operaciones y calcule esos miles de parámetros en tiempos muy rápidos, impensables anteriormente. Entonces, logramos entrenar la IA mucho más rápidamente. Y podría hablar de diferentes proyectos porque contamos con la ayuda de NASERTIC en varios. Es verdad que la mayoría son industriales, es decir, están orientados a la mejora de la calidad de producto y en general a la automatización de procesos, pero debido al momento que estamos viviendo, he decidido, me parece interesante contaros un proyecto bastante reciente en el cual colaboramos tanto con la Universidad Pública de Navarra como con el Complejo Hospital Navarro y con Gobierno de Navarra, el cual tiene como objetivo el desarrollo de una herramienta de diagnóstico evolutivo para el daño inducido por el nuevo coronavirus. Sabemos que el coronavirus se extiende muy rápidamente y la gravedad de los pacientes ya vimos que ejerció una presión increíble sobre la escasez de los recursos de los cuidados intensivos. Desafortunadamente, hasta ahora todavía no están claras las características clínicas específicas de la neumonía por COVID en sus diferentes etapas, es decir, no se ha podido encontrar todavía los patrones que permitan determinar cómo va a evolucionar esta enfermedad. Además, existen pacientes que acudieron a urgencia con un estado crítico, pero sin embargo con radiografías casi normales. Y también hay casos de pacientes con un buen estado general que sin embargo tenían radiografías alarmantes. Entonces, todo tipo de ayuda es necesaria, es importante. Entonces, ¿qué pretendemos con este proyecto? Lo que pretendemos es desarrollar un modelo basado en inteligencia artificial a partir de la historia clínica de los pacientes y a partir de imágenes médicas, principalmente radiografías, que acompañe a los médicos de primera línea en la toma de decisiones cuando un paciente ya diagnosticado de COVID nos permita por eso determinar si va a evolucionar favorablemente o no. Es decir, con este proyecto no queremos detectar el COVID, queremos predecir, una vez que sabemos que un paciente tiene COVID, qué evolución tendrá, si por ejemplo acabará en la UCI. Entonces, para esto, de momento, hay unos 4.000 enfermos pasados y presentes, entre unos 4.000 pacientes, es decir, tenemos unas 4.000 radiografías disponibles, de la cual vamos a extraer cientos de características intrínsecas de la enfermedad
que vamos a pasar a miles de operaciones que entran en juego debido a las técnicas de inteligencia artificial. Entonces, miles por miles, está claro que la supercomputación es necesaria. NACERTIC en este caso es necesario. Imaginaros que si lográramos tener este tipo de modelo, podríamos identificar el grupo de pacientes más críticos y entonces aplicar una terapia de soporte respiratorio lo antes posible y entonces mejorar por completo su pronóstico. Entonces, repito, gracias a NACERTIC, a la supercomputación y gracias también a IRIS que nos brinda estas oportunidades, podemos abordar proyectos de este tipo, que tienen un reto notable en beneficio de la industria y también de la sociedad. Y esto es cuanto. Muchas gracias. Pues muchas gracias, Ángela. La verdad que a mí me parece apasionante que este tipo de proyectos se puedan llevar a cabo y sobre todo con tanta utilidad para la sociedad. Y, bueno, encantados de que hayas podido tener la oportunidad de contarlo y nosotros también, como siempre, encantados de trabajar con vosotros y contigo en particular. Bueno, pues vamos a pasar ahora al turno de preguntas y creo que había alguna por ahí. Esta parte la está moderando nuestra actual directora de comunicación y servicios, que es Toya Bernat, y que a partir del verano será la directora de innovación y cultura empresarial. ¿Verdad, Toya? Bueno, muchas gracias. A todos, y como ya han indicado todos los ponentes, muchísimas gracias por el interés y sobre todo por el seguimiento, ¿no? Tenemos una pregunta muy interesante de Eduardo Beltrán, que es el director de Innovación y Tecnología de Corporación Mondragón, que Ernesto Jorge nos pregunta que ellos hacen muchas simulaciones de elementos finitos utilizando diversos softwares comerciales tipo Abacus, Fluent, Autoform, Katia o SolidWorks. Si podemos hacer estas simulaciones en la infraestructura HPC de NACERTIC. Yo creo que esto mejor lo contesta Jorge, ¿verdad? Activa eso. El micrófono, Jorge. Activo el micrófono, vale. Sí, elementos finitos hemos hecho con OpenFOAM, que yo creo que la herramienta seguro que nos suena a todo. Bueno, el problema entre comillas, porque como os ha comentado Iñaki, ya estamos trabajando en la ampliación. En este tipo de entornos no suele estar disponible motor gráfico. Entonces, bueno, en la siguiente ampliación en la que ya estamos trabajando ya tenemos esta nueva necesidad recogida. Entonces, la respuesta es sí, hemos trabajado con modelos finitos y en la siguiente versión de la plataforma recogeremos aún más posibles usos, pues para que incluso el investigador no solo pueda lanzar cálculos, sino que tenga el motor gráfico disponible para verlo. Creo que con esto he respondido, Toya. No sé si me puedes hacer llegar algo más en tiempo real. No, en tiempo real, Enchane de Sakana ha comentado... Perdona, Toya. Para terminar de contestar a Eduardo, la ampliación está ya definida. Se van a realizar las inversiones también para después del verano, o sea que en los próximos meses se irá creciendo la capacidad. Y en cuanto a la utilización de otro tipo de software, bueno, nosotros tenemos una estructura que es bastante flexible. Estamos abiertos a estudiar ciertos casos. O sea, igual no podemos instalar un software específico para una simulación concreta muy puntual, pero bueno, si va a ser una colaboración más allá, pues podemos, sí que tenemos esa flexibilidad y además por eso lo estamos abriendo a las empresas para dar un poco esa flexibilidad de poder adaptar en la medida de lo posible a los usos. Tampoco lo podemos adaptar a todo el mundo y para todos los usos, ¿no? Pero sí que puede ser. Perdona, Toya, que te había cortado. Nada, no, quería comentar esa inmediatez, ¿no? Que Enchane Iriberri de Sakana Garatzen ha puesto maravillosa aplicación. Yo os quería preguntar también ese valor diferencial de la HPC de NACERTIC, ¿no? Es un modelo híbrido, ¿no? Siempre decimos que ese es uno de las características principales, por ver si podíais ahondar un poco más en eso, ¿no?
Vale, pues... Adelante, Jorge. Sí, esta parte igual, bueno, por modelo híbrido no me quiero extender mucho, a ver si poco cubro todas las posibles respuestas. Por modelo híbrido nosotros hablamos principalmente de dos fabricantes en cuanto a lo que es proceso, que es IBM e Intel. Nos da igual que en un paquete, pero estamos con tecnología de IBM o Intel cuando procesamos por CPU y a la vez podemos meter GPU de NVIDIA, el modelo de más alto rendimiento que ya está en el mercado. O sea, no nos digamos es un clúster AMD con solo un tipo de procesador, tenemos dos tipos de procesadores con lo que cubrimos prácticamente todo el mercado y a la vez tenemos capacidad de procesamiento CPU y GPU. GPU, muy rápido, para el que no esté acostumbrado al término, es tratamiento de datos, pero a través de unos cálculos que nos pueden hacer tarjetas gráficas, con lo que normalmente vemos las imágenes, pues son instrucciones relativamente sencillas, pero muy repetitivas. Entonces podemos hacer en paralelo muchísimas más. Y luego, a la vez de mezclar estos dos fabricantes, CPU, GPU, de manera física en el CPD, podemos crecer en la nube, podemos llevar trabajos a la nube. Lo que sí me gustaría recalcar a este aspecto también, que lo que generalmente nos encontramos o nos han demandado otras empresas también, que cuando alguien quiere ir a la nube, pues bueno, hay muchos costes variables, hay muchos costes ocultos, por lo cual es difícil saber cuánto nos va a costar un servicio, ¿no? Es decir, puedo crecer muy fácil ante una demanda, claro, pero ¿cuánto me va a costar? Pues no lo sé. Y empieza a haber peros, y depende de lo que te bajes, y depende de lo que subas, y depende de las reglas que uses, ¿no? Entonces, en este caso, nosotros, y a través de Iris, la plataforma que no tiene este tipo de costes, o sea, vamos a llamarlo híbrido de fabricantes de infraestructura, pero totalmente plana, que se puede estimar lo que se va a costar, ni hay sorpresas porque por uso han subido los números. Pues espero haber respondido. Sí, perdona, Jorge, yo quería incidir también en eso último que has comentado. O sea, bueno, además de que la infraestructura es híbrida y multifabricante con respecto a que se pueden derivar cargas a la nube de una manera más o menos controlada, también algo que nos parecía importante y por eso decidimos abrirlo a las empresas era que la mayoría de las empresas que estaban ya haciendo este tipo de cálculos se encontraban con unas facturas que no esperaban a la hora de computar estos proyectos en las nubes públicas, ¿no? ¿Y por qué? Porque hay muchos costes ocultos de transferencia de datos, etcétera. Entonces, el modelo de NASERTIC, precisamente como está enfocado a ayudar a las empresas y a que vayan cogiendo confianza, es un modelo en el que, como decía Jorge, se puede calcular los costes desde un inicio porque no dependen de esas transferencias de datos, de esas subidas y bajadas, de esa ahora lo guardo en un tipo de almacenamiento, luego en el otro, ¿no? Entonces, en ese sentido, creíamos que ayudaba bastante el saber qué costes vas a tener en cada proyecto. Y exactamente por el mismo motivo que has comentado, Iñaki, en los centros tecnológicos de investigación nos hemos encontrado ese mismo caso que has comentado para las pymes, ¿no? Pues para la elaboración de sus proyectos, la petición de subvenciones, etc. Ellos tienen que realizar unos presupuestos normalmente cerrados, con lo cual, pues, el tener claramente tarificado cuánto va a costar con una especie de tarifa plana, el computar algo, pues les facilita mucho la vida en este sentido, ¿no? El evitar que luego haya sorpresas en el camino. Es un poco la filosofía en la que se ha montado la plataforma y su tarificación. Algo muy accesible, muy sencillo, en el que desde el minuto cero sabes cuánto te va a costar y que no va a haber ningún tipo de sorpresa en el camino ni coste oculto. Vale, precisamente en línea con ese modo de funcionar, Eduardo Beltrán nos vuelve a preguntar si para utilizar el HPC lo pueden hacer directamente los ingenieros de las empresas o lo tienen que hacer, bueno, si lo tiene que hacer directamente nuestro personal bajo las especificaciones de las empresas. Vale, pues si os parece también un poco de la parte técnica, puedo hablar yo. No, a ver, esto está pensado para que sea el usuario el que lance los trabajos.
O sea, no sé si queda claro. Puede haber una sesión inicial con nosotros en el que hay una puesta en común, una adecuación de los trabajos que ya se ejecuten en vuestra empresa, se ejecuten aquí. Habrá unas limitaciones porque igual vosotros habéis usado un sistema, nosotros otro, hay que adecuarlo. Pero una vez que eso está aclarado, que se suele hacer pues de manera presencial porque es mucho más ágil, esto está pensado para que el usuario sea totalmente autónomo y mande lo que necesite cuando necesite y la plataforma está a su disposición. Y disposición 24 horas y días de la semana porque hereda todas las ventajas del data center de gobierno de Navarra, ¿no? Porque esto tiene que ser totalmente transparente y ágil para el que lo usa sin intermediarios, que es la manera que sea ágil y productivo. Gracias. José Luis Laborda de Nordex nos plantea varias dudas, ¿no? Como comentábamos, se puede estudiar el tema del software comercial. ¿Alguna idea en mente para softwares de uso único permitido en Windows? Primera pregunta. Adicionalmente, comenta José Luis, hablábamos del HPC híbrido entre GPU y CPU. Sabiendo que hay ciertos softwares que no tienen desarrollada la parte GPU, ¿el HPC podría diferenciar esta característica a la hora de lanzar el cálculo? Y tercera pregunta, ¿alguna idea para combinar lanzamientos con otros gestores de cálculo? Vale, intento ir por partes. Vale, sí que es cierto que nosotros todo lo que tenemos aquí está unificado con software libre, o sea, con distribuciones de Linux, la que corresponda mejor encaje, ¿no? Entonces, aplicaciones que se ejecuten en Windows, yo no sé si tenemos la opción de hacerlo open o qué tipo de, no sé, arquitectura homóloga se pudiese hacer. O sea, en principio, todo lo que se ejecuta aquí es con Linux, como en todos los centros de supercomputación. Entonces, habría que ver alguna aplicación en concreto, qué cabida tiene o qué trabajo se puede simular o cómo puede encajar con la estructura. Habría que mirarlo. Respecto a la CPU y GPU, o sea, están disponibles, pero se puede usar lo que se quiera. O sea, no es obligatorio o la plataforma solo atiende a un tipo de orden. O sea, se pueden usar. Entonces, eso no cambia. Si yo tengo un desarrollo que es para GPU, pues con la cierta particularidad de mi empresa, aportarlo aquí funcionará, y si tengo uno que solo hace CPU, funcionará perfectamente en CPU. Vale, y la tercera era, ¿alguna idea de combinar lanzamientos con otros gestores de cálculo? Vale, no sé si acabo de entender del todo la pregunta. Otro gestor de cálculo puede ser alguien que me gestione los recursos del clúster de fondo, que puede ser diferente al que tenemos nosotros aquí. O es que igual no me queda muy bien con la pregunta, Toya. Vale, José Luis Laborda de Nordex plantea eso, si ¿hay alguna idea de combinar lanzamientos con otros gestores de cálculo? Pero igual me estoy quedando con... Sí. Igual, perdona, Jorge, sí que necesitaríamos que nos matice igual un poco más la pregunta, porque no sabemos si la estamos entendiendo bien. Sí, pero bueno, también estamos de todas maneras, igual es más ágil. Si esta persona no tiene inconveniente, te ha dejado sus datos, me pongo en contacto con él. Perfecto. Y le comento pues qué gestor tenemos aquí, cuál tiene él y qué opciones tenemos. Vale, perfecto. A Alberto de Callama nos comenta sobre la respuesta a Mondragón. Le ha quedado una duda porque OpenFOAM es gratuito. Entonces, ¿hay capacidad de lanzar cálculos de software comerciales sin el motor gráfico? A partir del fichero de datos, correr solamente el cálculo. Tendría que ver qué software. Tendría que ser el software. O sea, que el software sea libre no quiere decir que siempre sea gratuito. O sea, puede ser software libre y de pago. Entonces, nosotros podemos ejecutar software de pago, ¿no? O sea, libre y gratuito no siempre es lo mismo. Entonces, tendríamos que ver qué software. Me pongo en contacto con él, si me pasa luego los datos también y esta persona tiene inconveniente, y le miramos el caso en concreto. Y una última pregunta que viene de Rubén Gutiérrez, de Nordex Energy Spain. Bueno, son dos. ¿Cuánta capacidad procesadores tiene el clúster para lanzar simulaciones CFD con OpenFOAM? Y si está este recurso abierto a empresa privada. Vale. La primera pregunta, si hablamos solo de CPU, serían
760 cores. O sea, serían casi 38 servidores que vas a poder usar en paralelo a 20 cores por servidor. Eso, cores CPU. Y si hablas de la GPU, pues perdemos la cuenta porque son miles. O sea, 38 servidores, tú puedes ejecutar aplicaciones a la vez, a 20 cores por servidor, 2 procesadores de 10 cores cada uno. Eso... Y la segunda pregunta se la tengo que rebotar a Iñaki. Sí, está este recurso abierto a empresa privada, Iñaki. Sí, espera, un segundo. Ahí. Bueno, matizaba a la primera pregunta, matizaba a Jorge, porque eso es a día de hoy, y ya he comentado antes que las aplicaciones ya, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos justo ahora, porque, bueno, porque fuimos poniendo en marcha el clúster y tampoco compensaba mientras no teníamos tanta carga adicional, pero ahora sí que se está utilizando de manera pues más habitual y lo que hemos hecho es planificar para estos meses un crecimiento al menos duplicar en un primer momento y luego seguir creciendo, no de manera desmesurada, pero en función del uso que hayamos previsto, porque nosotros también tenemos que darle sentido a las inversiones, ¿no? Y entonces, en la segunda parte, ¿está abierto? Pues a partir de ahora sí, porque en un primer momento estuvo abierto a sociedades públicas y Gobierno de Navarra, en un segundo paso abrimos a centros tecnológicos y por las tendencias que hay en Europa y por solicitud de nuestro departamento y sobre todo por la participación de Nasertic en el Polo de Innovación Digital, en la propuesta de Polo de Innovación Digital, está a partir de ahora abierto a empresas privadas. Pues perfecto, agradecemos todo el interés mostrado, ¿no? Y tenemos unos participantes muy activos. Muchísimas gracias por vuestro interés y hasta aquí habríamos llegado. Muchísimas gracias y nos vemos en el siguiente, el día 26 de agosto, para hablar de bioinformática y medicina personalizada. Muchas gracias.